El módulo de disponibilidad se encuentra expresado en estos tres botones, aunque básicamente usaremos la grilla y desde la grilla aplicaremos estos dos botones que ya están incluidos. Vamos a ver de qué se trata. La disponibilidad la veremos a través de la grilla de disponibilidad, que es básicamente una planilla similar a Excel. Para acceder a ella, hacemos clic en grilla, nos dará el formulario para seleccionar entre qué fecha y qué fecha queremos ver esta grilla, y este lapso de tiempo entre estas dos fechas puede estar predeterminado. En este caso son 15 días, pero podemos verlo por un mes o por una semana. Eso está en la personalización del sistema, que la vamos a ver al final. Después tenemos la posibilidad de elegir entre algún tipo de habitación en particular, o si no seleccionamos nada, nos mostrarán todas las habitaciones. Y tenemos dos maneras de ver esta grilla: de forma acotada o de forma ampliada. La forma acotada, veremos los casilleros más pequeños, pero de modo tal de que podamos ver más camas o más habitaciones por pantalla. En cambio, en la visualización ampliada, los casilleros son más grandes, nos permite leer completo el nombre del pasajero, pero nos permitirá ver menos camas y menos habitaciones por una sola pantalla. Para verla, entonces, hacemos clic en buscar. El sistema recalcula todo y nos tira la grilla. Nosotros recomendamos mantener permanentemente abierta la grilla, porque desde acá nosotros nos vamos a poder mover entre las cuentas corrientes de los pasajeros y manejar toda la disponibilidad del hostel. Básicamente podemos mover casi todo el sistema desde acá. La grilla de disponibilidad tiene en la parte superior distintos botones. Botones para hacer reservas, botones para hacer check-ins, botones para hacer bloqueos, un botón para buscar un pasajero entre toda la grilla, un botón para exportar esta grilla a Excel y poder trabajar en Excel si lo deseáramos, un botón para moverse hacia atrás una semana o moverse hacia adelante una semana, y bueno, el botón de salir, que no necesita explicación. Después podremos ver que nos da cierta información. Si nosotros seleccionamos algún día en particular, fíjense, si yo hago clic acá, por ejemplo, ya a partir de acá me empieza a dar datos la grilla. Entonces veremos la ocupación y la ocupación proyectada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La ocupación es la ocupación real que tiene el hostel. En este momento hay una cama ocupada, que es esta, sobre 36. Entonces tenemos un 3% del hostel ocupado. Mientras que el proyectado para hoy sería si estas reservas, estos que están en amarillo, se concretan. Entonces tendremos 8 camas sobre 36. Es un 22% de ocupación proyectada. Siguiendo con la explicación de la grilla, vemos sobre el margen izquierdo las habitaciones, que desde la personalización del sistema podremos ordenarlas según nuestro gusto. Y ya después en el centro vemos la disponibilidad propiamente dicha. La disponibilidad o la grilla nos muestra en base a distintos colores cómo está parado el hostel en este momento. Donde está blanco significa que está disponible. Donde está gris significa que hay un bloqueo. ¿El bloqueo qué es? Es por un momento, entre comillas, eliminar una cama. Es decir, el sistema en este caso no va a poder ofrecer esta cama. Para el sistema esta cama en este momento no existe. El objetivo de usar un bloqueo puede ser, por ejemplo, si en el caso de que estemos haciendo mantenimiento en una habitación y necesitemos bloquear una cama, diciendo, por ejemplo, que está rota, o de esta habitación cuádruple hacer una triple momentáneamente y que el sistema no ofrezca esta cama. Hacer un bloqueo es muy sencillo, simplemente seleccionamos el periodo que queremos bloquear, es como en una planilla de Excel, nos paramos, arrastramos el mouse y hacemos clic en el botón que dice nuevo bloqueo. El sistema nos preguntará cuál es el motivo de este bloqueo y acá podemos poner, por ejemplo, mantenimiento, porque estamos pintando esta habitación o esta cama en particular, se la llevan porque hay que repararla. Hacemos clic en aceptar, fíjense, lo que era blanco ahora pasó a gris, significa que están haciendo mantenimiento, significa que está bloqueada. Para el sistema esta cama no está alquilable, por así decirlo. Si no se alcanza a leer el motivo, con solo pasar el mouse por encima de los casilleros nos mostrará de qué se trata. El segundo color al cual haremos referencia es el color amarillo. El color amarillo en la grilla significa que hay una reserva. Y hacer una reserva es tan sencillo como seleccionar la cama, arrastrar el mouse hasta donde nosotros necesitemos y hacemos clic en el botón de reserva.
Este es el formulario de reserva. Como todo formulario tiene un título, tiene su botonera, nuevo sería para hacer una nueva reserva, grabar sería para grabar esta reserva, que es lo último que tenemos que hacer, eliminar nos permitiría eliminar una reserva, buscar nos permitiría buscar entre todas las reservas y salir obviamente es para cerrar el formulario. Como todo formulario se completa de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Pero a diferencia de los formularios anteriores, veremos que ya nos trae precargados un montón de datos, que son los datos que si se fijan son los que vienen seleccionados desde la grilla. ¿Sí? Acá tenemos la fecha de llegada, es decir, el día 3, que es el que seleccionamos acá, la fecha de salida, que sería el día 8, es la fecha de partida, significa que tiene reservado hasta el día 7 inclusive, ¿sí? Parte el 7 a la mañana, el 8 a la mañana, perdón. Después nos dirá cuál es el tipo de habitación, que es el dormir por 4 sin baño, dormir por 4 sin baño. La habitación que hemos seleccionado, que es la habitación 5, la cama 18, y después se encontrarán las distintas opciones con respecto al precio. Podemos tener distintas listas de precios según necesitemos, por ejemplo en temporada alta, por ejemplo en temporada baja, como nosotros querramos. Eso depende de la personalización del sistema. Y después tenemos posibilidades de aplicarle descuentos, por ejemplo 7x6 o 10% de descuento o mitad de precio por algún evento en particular o el que decíamos el 6x7 o 7x6 o no aplicarle ningún descuento. Este es el valor preseteado que viene cargado en el sistema. Es el precio por noche que nosotros al momento de grabar, de crear la base de datos para el hostel en particular, establecimos como valor de referencia para los dormi de 4 sin baño. Automáticamente nos va a calcular el precio por noche, por la cantidad de noches y nos da un precio total de la estadía. Este precio lo podemos modificar manualmente si necesitamos que en lugar de ser 65 sea de 70 o de 50 o el valor que querramos, lo hacemos directamente y automáticamente nos recalcula el importe total. O podemos hacerlo al revés, modificar el importe total y nos calcula automáticamente el valor de la noche. Con respecto al último dato que figura acá abajo, esto es por si nosotros trabajamos con agencias de turismo y nos da la posibilidad de cargar en la cuenta corriente de una agencia y no de un pasajero. Acá deberíamos tener la posibilidad de seleccionar una agencia de turismo, pero como en este caso no lo necesitamos, directamente lo dejamos así. Como les decía, como todo formulario se completa de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Les di a conocer de qué se trataban todos estos valores y lo que obviamente necesitamos es asignar esta reserva a un pasajero. Puede ser un pasajero que ya estuvo en el hostel en algún momento y lo podremos buscar entre todos los pasajeros grabados en nuestra base de datos, o puede ser que necesitemos crear un pasajero para esta nueva reserva. Buscar entre todos nuestros pasajeros es hacer clic en la lupa, nos mostrará el formulario de búsqueda de pasajeros, buscamos por apellido, por nombre o por número si es que nos lo acordamos. Eso ya lo vimos cuando hicimos la ficha de pasajero. O, por ejemplo, podremos crear un nuevo pasajero y esto nos abrirá la ficha de pasajero. Entonces, acá podemos crear a una señorita Megan Fox, sexo femenino, deberíamos saber la fecha de nacimiento y el resto de los datos que nos pida el administrador que completemos. Seleccionamos el país, Estados Unidos, completamos el mail. Completamos pasaporte o documento o tarjeta ISIC o lo que necesitemos acá seleccionar. Elegimos si es socia de alguna cadena o de ninguna. Y si llegó, cómo fue que llegó hasta nosotros. Si llegó por amigos, si llegó por Facebook, si llegó por el concepto que nosotros hayamos elegido. Lo último que tenemos que hacer es hacer clic en grabar. Van a ver que el sistema le asigna un valor y si se acuerdan podemos asociar ese valor o ese número de cliente a una foto. Vamos a la carpeta donde tenemos las fotos para asociar y modificamos el nombre del archivo. Va a ser el 57
41. Volvemos al sistema. Hacemos clic en salir. Fíjense que lo último que restaría, una vez que ya tenemos asignado el pasajero a esta reserva, es hacer clic en grabar. Y si se fijan, nos habilitó el número de la reserva, que se lo podemos dar al pasajero, o tenemos la posibilidad de mandarle un mail con esta reserva. Por eso es importante cargar el mail del pasajero en el formulario de la ficha de pasajero. Si yo hiciera clic acá, el sistema le enviará un mail con ciertos datos referentes al nombre del hostel y a las fechas y a la cama que reservó el pasajero. El sistema está enviando el mail y nos va a avisar que lo envió correctamente. Hacemos clic en salir y vamos a ver que en nuestra grilla de disponibilidad ahora tenemos una nueva reserva, un nuevo color, un amarillo donde antes era blanco. Si queremos ver quién está en esa reserva, hacemos clic sobre cualquiera de sus casilleros y veremos la foto del pasajero. Para hacer un check-in hay dos opciones. Uno, lo hacemos desde una reserva preexistente, o podemos hacerlo directamente seleccionando el periodo que nosotros querramos, teniendo en cuenta siempre que el último casillero que marcamos es la última noche que se aloja en el hostel. Con lo cual, si esta persona se quedara hasta el día 7, le marcaríamos hasta acá, y significa que el 8 de la mañana se está retirando. Hacemos clic en nuevo check-in y van a ver que es muy similar al formulario de reservas, solo que tenemos que cargar el valor de la reserva si es que lo tuviéramos, o directamente, como estamos haciendo un check-in automático, un check-in sin reserva previa, seleccionamos un pasajero o lo creamos nuevamente. Hacemos clic en nuevo pasajero, escribimos el nombre, si le podemos sacar una foto, se la sacamos, está frente a nosotros en el hostel, usamos la cámara web, o podemos adjuntar un scan de una foto o directamente una foto digital al pasajero que creamos. Como siempre, completamos todos los datos. Ahora no lo voy a hacer para no perder tiempo. Hacemos clic en grabar y ya tenemos al nuevo pasajero, 5742. Hacemos clic en salir, ya tenemos el check-in por grabar. Hacemos clic en grabar y nos pregunta, en este caso, nos alerta en este caso que hay pasajeros de distintos sexos. Si se acuerdan, nosotros antes creamos una reserva a nombre de Megan Fox. Si nosotros le diéramos que sí, podría hacer el check-in sin problemas. Si nosotros le dijéramos que no, este check-in está por revisarse o modificarse. Entonces yo le voy a dar que sí para que me deje hacer el check-in, y van a ver que lo que antes era blanco ahora pasó a ser rojo. ¿Sí? Esto significa que ahora tenemos un pasajero en esa cama ya ubicado. Se encuentra en el hostel y desde el momento en que nosotros hacemos un check-in, al pasajero se le genera una deuda en su cuenta corriente. La opción para hacer un check-in es a partir de una reserva previa. Las reservas, como dijimos, están en amarillo, y para hacer de una reserva un check-in simplemente nos paramos, hacemos clic sobre la reserva, botón derecho del mouse, y acá tenemos dos opciones. Uno, ir a la cuenta corriente del pasajero, o dos, pasar a check-in la reserva, número, en este caso 977. Si yo hago clic acá, me va a preguntar el sistema si quiero pasar realmente a check-in esta reserva. Le digo que sí. Me dice que hay pasajeros de distintos sexos, como nos pasó antes. Le digo que sí. Y automáticamente paso de reserva a check-in. Y si vamos a la cuenta corriente del pasajero, nuevamente haciendo clic sobre cualquier casillero de este check-in, si hago botón derecho, me permitirá ir a la cuenta corriente y veremos en cuenta corriente de este pasajero que tenemos el check-in por las 5 noches y ya se le generó la deuda en la cuenta corriente del pasajero. Obviamente desde acá podré cargar, si quiero, registrar el pago por la primera noche. Entonces le digo que lo registre en ingresos y egresos, ingresos por hospedaje, paga en pesos, paga 70 pesos. Y si se fijan, al yo hacer clic, me va a reducir en 70 pesos la cuenta corriente al día. Es como si tuviera un valor positivo.
digamos, un saldo a favor por 70 pesos porque la primera noche todavía no transcurrió. Y si se fijan, el total cuenta corriente proyectado es de 280. ¿Por qué es de 280? Porque este valor significa que el día 5, las 5 noches, el día 6 a la mañana cuando se retire, debería estar cancelando esta deuda total. Es el valor acumulado de su cuenta corriente teniendo en cuenta el total de su estadía. Mientras que el total cuenta corriente al día sería el valor que tendría que pagar si se retirara en este momento del hostel. En este momento, por haber pagado la primera noche y todavía no transcurrió, significa que tiene un saldo a favor de 70. Entonces vemos que desde la grilla de disponibilidad yo puedo manejar las cuentas corrientes de los pasajeros. Puedo crear pasajeros al momento de hacer una reserva o un check-in y a su vez ir a las cuentas corrientes y modificarla y hacer movimientos, por ejemplo, de stock cuando un pasajero consume algún producto, y de esta manera vemos cómo se interrelacionan los tres módulos. Si se fijan ahora, cuando yo marco el día de hoy, van a ver que los valores de ocupación y ocupación proyectada ahora cambian. ¿Por qué? Porque tengo nuevos check-ins sobre el total de noches de alojamiento, sobre el total de camas. El sistema nos permitirá también hacer reservas múltiples o check-ins múltiples. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, cuando viene un grupo de pasajeros, podemos seleccionar varias camas para bloquear, por ejemplo, una habitación entera, o reservar una habitación entera, o hacer un check-in en una habitación. Entonces, en una habitación o en 2 camas, en la cantidad de camas que necesitemos reservar o hacer check-in. Entonces hacemos clic en nueva reserva, nos abrirá el formulario que en este caso, en lugar de ser de reservas, dirá multireservas, porque son varias reservas a la vez. Crearíamos el pasajero o seleccionaríamos el pasajero desde nuestra base de datos. En este caso vamos a hacer que sea a nombre de Alejandro Domínguez, sexo masculino, completamos todos los datos. En observaciones por ahí podemos poner cabeza de grupo, hacemos clic en grabar y ya tenemos el nuevo pasajero sobre el cual podremos hacer esta multireserva. Hacemos clic en salir y ya tenemos el pasajero cargado. Al yo hacer clic en grabar, se van a crear múltiples reservas. El sistema ha generado todas estas reservas, las correspondientes a todas las camas que hayamos seleccionado. Al yo hacer clic en aceptar, clic en salir, vamos a ver que ya se crearon todas estas reservas. Y cuando se presenten al hostel hay dos opciones al momento de hacerle el check-in. O hacer un check-in por todas las habitaciones, por todas las camas, por todas las camas, a nombre de un solo pasajero sobre el cual se va a acumular toda la deuda, o hacer check-ins individuales, por ejemplo, tomando la primera habitación, tomando la primera cama de la habitación para Alejandro, hacemos botón derecho, pasar a check-in la reserva, me pregunta si lo quiero hacer, le digo que sí, y después lo que hacemos es un doble clic, eliminamos la reserva siguiente, o lo que hacemos es le asignamos a un nuevo pasajero que acompañaría a este pasajero. Por ejemplo, podría ser Fernando Cabenagui. Seleccionamos todos los datos que correspondan al pasajero, la fecha de nacimiento y todo lo que decíamos antes. Al hacer clic en grabar, tendremos un nuevo pasajero para asignarle esta reserva o este check-in cuando lo hagamos. En grabar, salir, y ya tenemos la segunda reserva lista. Y de esta manera, si hacemos check-in sobre la reserva de Cabenagui, la deuda por estas noches se cargará en su cuenta corriente, mientras que para Domínguez solo se cargarán estas noches que les marco acá. Otra situación que se nos puede plantear es que un pasajero decida extender su check-in o modificar su reserva o su check-in. Es simple, lo único que tenemos que hacer es un doble clic sobre cualquiera de los casilleros de este pasajero, en este caso desde el check-in de Juan, hacemos un doble clic y si decide extenderlo podemos modificar manualmente, por ejemplo hasta el día 17, automáticamente el sistema calcula el total de noches y el total de su cuenta corriente.
al hacer clic, lo que va a suceder es que en la cuenta corriente del pasajero se va a modificar el valor total de su check-in y además, o de su estadía, y además en la grilla vamos a ver que se bloquea el total de camas, el total de noches por la cama seleccionada. Lo mismo habría que hacer si deseara acortar su check-in. Hacemos un doble clic sobre cualquiera de sus casilleros y en lugar de que se vaya el 17, se iría el 05. Hacemos clic en grabar y van a ver que en la grilla desaparecen las noches que no corresponden. Otra situación que se da comúnmente en los hostels son aquellos que cambian de habitación en el medio de su estadía. Por ejemplo, si este pasajero deseara a partir del día 5 irse a otra habitación por el motivo que fuera, porque se junta con otros amigos o porque prefiere una habitación más cómoda, para cambiarlo solo tenemos que hacer un doble clic para modificar el check-in existente, lo acortamos hasta el día 6, porque el día 5 lo va a pasar a donde estaba, hacemos clic en grabar, vemos que en la grilla se acorta, hacemos clic en salir y a partir del día 6 en adelante generamos un nuevo check-in. Clic en nuevo check-in. No me acuerdo el número de pasajero, pero como sí me acuerdo el apellido y el nombre, puedo buscarlo por las coincidencias. Vamos a hacer clic en grabar, salir. Van a ver que a partir del día 6 este pasajero va a pasar a otra habitación. En este caso va a haber dos check-ins en su cuenta corriente porque son dos momentos distintos. Es un mismo pasajero obviamente, pero con dos check-ins porque en esta habitación está en una fecha y en esta habitación está a partir de otra fecha y los valores de las habitaciones también son distintas. Podemos verlo en su cuenta corriente que va a estar 3 noches en la habitación número 1 y que es este, y 3 noches en la habitación número 11, que son estas 3 noches. Vemos acá la diferencia de valor y por eso vemos que tiene dos check-ins. Para buscar a un pasajero en la grilla de disponibilidad, porque no sabemos dónde está, nos cuesta porque tenemos la grilla muy ocupada, no es este el caso, pero podríamos hacer clic en buscar y podemos buscar o por nombre o por apellido. Supongamos que vamos a buscar a Megan Fox, hacemos clic en buscar y automáticamente nos va a llevar al casillero correspondiente. Desde la grilla de disponibilidad vemos que hay una segunda solapa que es la de deuda. Esto nos permitirá ver la grilla pero en base a lo que le deben al hostel, en base al estado de cuentas que tenga cada pasajero. Así veremos en base a 3 colores distintos cómo están los pasajeros. Aquellos que están en verde no tendrán deuda. Si pasamos por cualquier pasajero, vemos que los verdes, cuando vemos el nombre, al costado dice cuál es el estado de deuda. Veremos aquellos que están en azul. Los que están en azul tienen un crédito, quiere decir que tienen dinero a favor. Y los que están en rosa estarán con deuda sobre el hostel. Veamos el resumen del módulo de disponibilidad. El módulo de disponibilidad se encuentra acá. Básicamente lo moveremos desde la grilla. La grilla la tiramos por el periodo que querramos. Lo podemos seleccionar desde el calendario o desde las fechas prefijadas. Podemos elegir un tipo de habitación en particular o todas las habitaciones. Hay dos maneras de verlo. La acotada tiene los casilleros más pequeños y la ampliada son casilleros más grandes pero se ven menos en un solo pantallazo. Hacemos clic en buscar, el sistema generará la vista de la grilla de disponibilidad, en la cual tenemos diferentes botones, como ser aquellos para generar nuevas reservas, nuevos check-ins, un nuevo bloqueo, buscar un pasajero, exportar esta grilla a Excel, moverse 7 días hacia atrás o 7 días hacia adelante o directamente salir de la grilla. Luego tenemos datos estadísticos que corresponden a la fecha en que nos paremos. Ahí nos mostrará la disponibilidad actual, la ocupación actual y la ocupación proyectada. La ocupación proyectada tiene que ver con la ocupación actual más las reservas si se concretaran en check-in y así saca un porcentaje.
En la grilla podremos ver las camas sobre la izquierda que se pueden ordenar desde la personalización del sistema. Y en base a distintos colores vemos cómo se encuentra la disponibilidad del hostel. Decimos que gris corresponde a camas bloqueadas, que son aquellas que no se pueden utilizar y el sistema no las vende, no las cuenta como disponibles. Luego tendremos en amarillo las reservas y en rojo los check-ins. En blanco o en cremita tenemos lo que está disponible. Para hacer una reserva simplemente nos paramos en la cama de la habitación que querramos, seleccionamos los días que nos interesen y hacemos clic en el botón de nueva reserva. Eso nos trae el formulario de reserva con todos los datos ya precargados. Podemos modificar aquellos que nos interesen, cambiar el precio manualmente o directamente seleccionando alguna lista de precios, por ejemplo los de temporada baja, o aplicarle algún descuento si corresponde, por ejemplo 7×6, 10% de descuento, lo que hayamos creado desde la personalización del sistema. Lo único que nos faltaría completar es el pasajero, que lo podemos buscar desde nuestra base de datos, si ya hubiera estado en el hostel en algún momento, o lo podemos crear desde la ficha de pasajero que aparecerá si hacemos clic acá. En el caso de los check-in, que son los que aparecen en rojo, la posibilidad es que vengan de una reserva previa o hacer un check-in espontáneo, por así decirlo, es aquel que se presenta al hostel. Entonces seleccionamos las camas, las noches que nos interesan, hacemos clic en el botón de nuevo check-in, nos muestra el formulario de check-in y es lo mismo que en el formulario de reserva, solo nos faltaría completar el casillero de pasajero, que lo podemos buscar o lo podemos crear, y como siempre les decía, podemos elegir una lista de precios, algún descuento o modificar manualmente el valor de la noche o el valor total de la estadía. Podremos hacer múltiples reservas o múltiples check-ins, seleccionando más de una cama, haciendo clic en el botón de reserva o de check-in. Y como les decía antes, la otra opción para generar un check-in es a partir de una reserva previa. Nos paramos sobre cualquier casillero de una reserva previa, hacemos botón derecho y nos va a permitir o ir a la cuenta corriente del pasajero o generar el nuevo check-in. Nos va a preguntar si lo deseamos pasar a check-in y le decimos que sí. De esta manera lo que era reserva ahora pasa a ser check-in, y si vamos a la cuenta corriente haciendo botón derecho sobre cualquier casillero de este pasajero, nos permitirá ver en su cuenta corriente que se han cargado las 5 noches por el check-in correspondiente. 5 noches, y acá tenemos las 5 noches. Modificar una reserva o un check-in simplemente implica hacer un doble clic sobre cualquier casillero de esa reserva o de ese check-in, doble clic, nos abre el formulario, en este caso de check-in, y o alargamos o acortamos la fecha de partida. Finalmente tenemos que hacer clic en grabar para que quede la modificación establecida en nuestra base de datos. Eso con respecto a lo que es la ocupación. También tendremos una segunda grilla, que es la grilla referente a la deuda, en la cual estarán contemplados todos aquellos pagos por realizar o aquellos que estén con la cuenta corriente al día. Y esto estará reflejado a través de distintos colores. Cuando está en verde significa que no tiene ninguna deuda, mientras que estará en este rosa fuerte aquellos que tengan una deuda contra el hostel. Por ejemplo, en este caso, este Vázquez tiene 325 de deuda. Este tendrá 165, Domínguez tendrá 375. Entonces, si este pasajero pagara su deuda, veremos cómo cambia de color. Vamos a la cuenta corriente del pasajero, hacemos un pago por los 375 pesos, pago estadía. Le decimos que lo registre en ingresos y egresos porque queremos que ese dinero ingrese a la cuenta del hostel, a la caja del hostel, por pesos 375. Hacemos clic en grabar, vemos que su cuenta queda saldada, tiene 375 pesos a favor. Hacemos clic en salir y vemos cómo su deuda se ha actualizado. Entonces queda en verde porque no tiene deuda contra el hostel. Si vamos a la cuenta corriente nuevamente de este pasajero y le cargamos, en lugar de 375, 385 por ejemplo, es decir, 10 pesos a su favor, veremos que su cuenta corriente cambia a color azul. ¿Por qué? Porque este pasajero en la grilla de deuda, como dice acá,
tiene 10 pesos a favor, como figura ahí cuando pasamos sobre cualquiera de sus casilleros.